El título de esta palabra del día de hoy es acerca de la oración. Acerca de la oración. Yo quiero que meditemos en esta hora en lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la oración. Mirá lo que dice Mateo 26, versículo 41. Mateo capítulo 26, versículo 41. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús está a nada de enfrentar la cruz. Esta oración la hace en un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. En ese momento Jesús estaba siendo literalmente triturado en sus emociones, en su espíritu, en su físico. Y él en ese momento, antes de ir a Getsemaní, toma a alguno de los discípulos y les dice: vengan, acompáñenme, vamos a orar. Vamos, acompáñenme. En el momento de mayor dificultad de Jesús, él necesitaba de la compañía de sus discípulos. Entonces, Jesús sabía que la hora de su crucifixión estaba a nada, estaba ahí. Entonces, lo primero que hace Jesús es agarrar a los discípulos, a algunos, y les dice: vengan, acompáñenme, vamos a orar. ¿Sí? Vamos a orar. Y se van a Getsemaní. Ahora, en el primer relato o en la primera mención acerca de lo que van a hacer a Getsemaní, dice que Jesús le dice a los discípulos: quédense acá, entre tanto que yo voy hasta allá y oro. Los deja aparte y él se va a orar, se retira a orar. 3 veces dice el texto que Jesús fue a orar y repitió las mismas palabras. Las mismas palabras eran: Padre mío, versículo 42, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahora, después lean en casa todo el contexto, porque quiero enfocarme en esto de la oración. En primer lugar, Jesús les dice: velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Jesús les está diciendo: velen y oren. No les está diciendo: hagan vigilias, quédense hasta las 4 de la mañana orando, clamando. No les está diciendo: convoquen a la iglesia a pasar noches enteras hasta las 6 de la mañana, la iglesia van al trabajo y después andan como marmotas todo el día y no sirven para nada. No les está diciendo eso. Lo que les está diciendo es otra cosa. Les está diciendo otra cosa, y ahora te voy a explicar qué les está diciendo. Hay gente que cree que velar y orar tiene que ver con quedarse despierto toda la noche, tipo sacrificio. Hay que sacrificarse. No hay que sacrificarse. Para eso se sacrificó Él. Vos no tenés que sacrificarte. Lo que tenés que hacer es velar y orar. Ahora, es un llamado. Velar y orar es un llamado a permanecer despiertos espiritualmente y alertas. Alertas. Es un sentido de alerta. No me tengo que dormir. No tengo que darle mayor atención más atención a otras cosas que a lo que Dios me está hablando, porque si no me voy a dormir, me voy a adormecer espiritualmente. Eso es velar y orar. Velar no es: bueno, son las 12, me voy a quedar hasta las 3. Buscando a Dios y capaz que a la media hora te dormiste. ¿Cómo les pasó a estos? No tiene que ver con eso. Lo primero que Jesús nos enseña acerca de la oración es que orar y velar, o velar y orar, tiene que ver con un sentido de estar alertas espiritualmente. ¿Para qué? Para poder enfrentar lo que vendrá. Si vos no te preparas hoy, si no estás despierto espiritualmente, si tus sentidos están adormeciéndose espiritualmente, entonces nunca vas a poder ver lo que viene por delante. Pero velar y orar es lo primero que Jesús les dice a estos muchachos. No tiene que ver con que te tenés que quedar hasta altas horas de la madrugada en tu casa o en el templo
O vamos a hacer una convocatoria. ¿Sabes cuántas veces me han dicho a mí, te invito a una vigilia? Bueno, dale, empezar. Porque yo entiendo que no se trata de eso. No se trata de apartarnos en un lugar físico y quedarnos hasta las 3 de la mañana, 4, 5 tipos masoquistas, y después el resto de la semana no orar. ¿De qué serviría que vos hagas vigilia? Vamos a convocar una vigilia el próximo fin de semana y vos venís a la vigilia, pero después el resto de la semana no orás. ¿De qué serviría? Entonces, velar tiene que ver, estén despiertos, espiritualmente despiertos, estén alertas, despabilense. Porque el tiempo que viene va a requerir de una profunda preparación espiritual para la vida de la iglesia. Amén. Velar y orar es estén alertas, no se duerman espiritualmente, no se dejen vencer por otras cosas. No se confundan. El foco Jesús lo pone en la importancia y el propósito de la oración. La oración no es notificar a Dios de mis necesidades. Ese es el gran problema que tiene la mayoría de los creyentes. Cree que es enviar un fax al cielo o un email al cielo avisándole a Dios acerca de las necesidades que tenemos acá en la tierra. Como que Dios está dormido allá. Y acá Jesús vemos que lo que hace es poner el foco en la importancia y el propósito de la oración. La oración es la vacuna contra toda posible tentación que pueda venir a tu vida y a la mía. Jesús les dice, velad y orad. No va a impedir tu oración que la tentación venga, pero te va a preparar para cuando venga. Es decir, la oración no impidió que Jesús fuese tentado, pero sí lo preparó para cuando vino. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, te cubre la oración de los posibles efectos de la tentación. No oramos porque estamos siendo tentados, oramos para que cuando venga la tentación ya estemos listos, preparados, armados, fuertes. Y una vez que la tentación haya terminado, permanezcamos firmes. ¿Sabe por qué cae la mayoría de los creyentes? Porque no oran. Porque no tiene vida espiritual. Porque no tiene tiempos de oración. Entonces cualquier tentación que está dando vueltas por ahí, chao. Ahora yo te pregunto, vos, ¿cuánto estás orando? O la pregunta es al revés, ¿estás orando realmente? ¿Estás buscando a Dios en oración? ¿Estás permaneciendo en la oración? Porque si no es peligroso. Es peligroso no orar. Es peligroso no tener tiempos de oración. Exceso de preocupaciones habla de escasez de oración. Porque Jesús habla una y otra vez acerca de que echemos sobre Él toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Exceso de preocupaciones habla de escasez de oración. Si vos en este tiempo te estás rosqueando todo el tiempo la cabeza con algo, es porque no estás orando, simple y sencillamente. Porque el que ora, nada teme. Porque el que ora, descansa. La persona, el cristiano, que más preocupado vive es el cristiano que menos ora. Cuando un cristiano está pasado de vueltas y está preocupado y angustiado y afligido, es porque no está orando. Es porque no está dedicando el suficiente tiempo a la oración. Porque una de las cosas que produce la oración es paz. Es la seguridad de saber que es Dios quien tiene control de todas las cosas. Una de las cosas que le suele suceder es que todo aquel que ora, en muchas ocasiones,
lo hace motivado por un problema. Estoy en problemas, hermano, pido oración. ¿Por qué no oraste antes? Porque ahora tengo el problema. Voy a orar porque ahora tengo que pagar las cuentas, o tengo que pagar la luz, el gas, lo que sea. Voy a orar a partir de ahora. ¿Por qué no te preparaste antes? Entonces, cuando venga la tentación o la prueba, ya hubieses estado preparado para hacerle frente. Generalmente, oramos motivados por un problema. ¿Y qué hacemos? Si habitualmente oramos 20 minutos, que es nada 20 minutos, pero vamos a poner un número, oramos 20 minutos, cuando estamos en problemas, vamos a orar 40, 45 como para extorsionar a Dios. A ver si me escucha. Dios escucha, porque es fiel, es bueno, es grande, es misericordioso, responde. ¿Qué hacemos? Volvemos a los otros 20 minutos, porque ya no tenemos problema. Ya el problema se solucionó. Y en lugar de haber aprovechado el impulso que nos generó ese problema para acercarnos más a Dios y para crecer en la vida de oración y de comunión y de intimidad con Dios, ¿qué hacemos? Vamos a menos. Volvemos a los 20 minutos iniciales. Hasta que aparezca otro problema. Como ahora tengo problemas, voy a orar más. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿qué hacemos? Vivimos todo el tiempo en una especie de círculo vicioso que no nos deja crecer, no nos deja avanzar, porque todo el tiempo nuestra motivación es resolver un problema. Tengo que resolver el problema hermano, voy a orar. ¿Por qué no oraste antes? ¿Por qué no te preparaste antes? Velad y orad para. Cuando vengan los problemas, ya estés listo. Cuando venga la crisis, ya estés armado. Cuando venga la dificultad, ya sepas cómo responder. Y no que el problema te lleve a reaccionar buscando a Dios. Tenemos que aprender a ser proactivos, no reactivos. Reaccionamos al problema, pero no nos preparamos para los problemas. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero vivimos como si nunca las aflicciones nos fueran a alcanzar. Ahora, de alguna manera, tenemos que empezar a madurar en esto de la oración. No puede ser el problema lo que te lleve a buscar a Dios. Tiene que ser tu amor por Él lo que te mueva a orar, a buscarlo. Tiene que ser tu devoción por Él, tu pasión, tu deseo de conocerlo más a Dios. Porque si no, todo el tiempo vas a estar dependiendo de un problema. Bendita la crisis que te hizo buscar a Dios. Ahora, eso es el ABC, el punto de partida, pero no te quedes ahí. Profundizar en tu relación, en tu relación con Dios, en tu crecimiento espiritual, profundizar. Entonces, cuando venga el problema, no te vas a desestabilizar, porque vos ya estás plantado firme, estás preparado. Problema, no te tengo miedo. Dificultad, no te tengo miedo. Poner el nombre que vos quieras. Pero dejemos de ser reaccionarios a lo que las dificultades nos proponen. Jesús les dijo, velen y oren, estén alertas, estén despiertos espiritualmente. ¿Para qué? Para que cuando venga la tentación, la crisis, el problema, la dificultad, ustedes estén listos. ¿Por qué razón? Porque aunque el espíritu a la verdad está dispuesto, la carne es débil. La carne es débil. No, voy a orar cuando tenga este problema. ¿Por qué no te preparas ahora? ¿Por qué no descubrís ahora lo que Dios puede llegar a ser? Entonces, cuando se presente el problema, ya vas a estar en paz, confiado en las promesas de Dios. La oración, insisto, no es para notificar a Dios de las necesidades que tenemos. Dejemos de pensar que Dios necesita
que nosotros le informemos de las necesidades que tenemos, cuando la Biblia dice que Él conoce nuestras necesidades aún antes de que nosotros se las manifestemos. Empecemos a confiar en las promesas de Dios. Señor, te pido que me des para la luz. Y Dios de arriba dice, no, me está orando por la luz. Señor, te pido que me des para comprar 1 kilo de papa. 1 kilo de papa. Empezá a confiar en las promesas. Empezá a vivir por la palabra. Amén. Entonces vas a tener paz. En un mundo tan inestable, en una sociedad tan inestable como la que vivimos, lo mejor que nosotros podemos hacer es confiar en las promesas de Dios. Para cada cosa hay una promesa. Sin embargo, nosotros oramos el problema. Y si oramos el problema, vamos a tener problemas. Lo que tenemos que hacer es aprender a orar la respuesta. Yo declaro que vos sos mi fuente de provisión. Punto. No voy a Dios y le hago todo un discurso. Señor, lo que pasa es que tengo problemas y esto y aquello y bla, bla. Ya lo sé. Estoy esperando a ver si en algún momento, en vez de contarme tu problema, declarar la palabra. Cuando declaramos la palabra, lo que hacemos es traer a Dios al lugar de la necesidad. ¿Y qué hace Dios cuando llega al lugar de la necesidad? Suple la necesidad. Solo di la palabra. No hace falta, Jesús, que vayas hasta allá. Solo di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús dijo, la fe que tiene este. Y no tiene nada que ver con Israel. Mirá la fe que tiene este tipo. Conforme a tu fe te sea hecho. Y a la misma hora que Jesús acabó de decir, conforme a tu fe te sea hecho, a no sé cuántos kilómetros de distancia el que estaba enfermo fue sanado. No fue este hombre decir a Jesús, lo que pasa es que está complicadito de salud. Mirá la problemática. No, dijo, este está enfermo. Y Jesús le dice, ahora, preparamos, aguantó un cachito, que ahora vamos. No hace falta que vayas hasta allá. Solo di la palabra. Y mi criado sanará. Y en ese preciso momento fue sano. Empecemos a hablar la palabra. ¿Tenés dificultades? No le digas a Dios, no le cuentes tus dificultades a Dios. Él ya la sabe. Habla la palabra. ¿Te falta algo? Habla la palabra. No digas, me falta esto, 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 me falta esto. No, habla la palabra. Habla la palabra. ¿No conoces las promesas de Dios? Agarra la Biblia y empieza a descubrir las promesas de Dios. Y Dios va a traer respuestas poderosas a nuestras oraciones. Amén. Mirá lo que dice el versículo, estamos en el versículo 41. Lo segundo, primero dijimos que velar y orar no tiene que ver con vigilias, tiene que ver con un sentido de estar alertas, despiertos espiritualmente, para ver lo que Dios puede y quiere hacer. ¿Sí? Amén. En segundo lugar, Jesús les dice, para que no entres en tentación. ¿Para que no entres en qué? Jesús nunca oró al Padre porque Él estuviese enfrentando algún problema. No vamos a encontrar en ningún evangelio a Jesús diciendo, Padre, yo te pido que ahora en el nombre mío de Jesús me respondas esto porque tengo esta necesidad. No. Para eso oraba antes. Para eso se preparaba antes, y este es un ejemplo. Jesús no esperó a estar cara a cara con la cruz. Oró antes de la cruz. Antes de enfrentar el problema, Él oró. Oraba antes de que los problemas surgieran, y cuando aparecían simplemente los enfrentaba, les daba una orden, y dicha orden se ejecutaba. ¿Por qué crees que Jesús, cuando enfrentó al endemoniado gadareno, no se puso a hacer un curso de liberación intensiva y ahora 7 pasos para sacar a los demonios? No, simplemente les dio una orden. Es más, ni siquiera habló porque los cerdos le pidieron a él, lo reconocieron y le pidieron dejarnos por lo menos ir a estar en aquellos chanchitos. Bueno, no empezó a cantar 6 canciones y ahora vamos a predicar la palabra y después vamos a ver qué pasa. No. Porque para eso oraba por la mañana. Para eso se apartaba y buscaba al Padre en secreto.
Y el Padre que ve en secreto, recompensa en público. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Ahora, ¿qué es a vos y a mí lo que nos mueve a orar? ¿Qué es lo que nos mueve a orar? ¿El problema? ¿La crisis? ¿La falta de trabajo? ¿La falta de dinero? ¿Qué es lo que te mueve a orar? ¿La crisis? Estamos mal enfocados, Si eso es lo que nos moviliza, estamos mal enfocados. Nunca el problema puede ser el móvil que nos empuje a buscar a Dios. Nunca. Nunca dejemos de orar porque tenemos problemas. Hay problemas, lo primero que le decimos a la gente, de hecho lo hacemos cuando queremos evangelizar a alguien, tenés algún problema, vení a Cristo que Él te va a escuchar y te va a responder. Cuando vamos a Dios por amor a Él, entonces Él, por amor a nosotros, empieza a favorecernos, a bendecirnos. Amén. Jesús dice, velen y oren. Velen y oren para que no entren en tentación. No esperes que venga la tentación para ponerte a orar. Tentación no necesariamente es lo que conocemos como tentación. Se traduce también como prueba, como dificultad. Tengo pruebas, hermano, me voy a poner a orar 40 días y 40 noches. Porque tenés pruebas. ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no buscaste a Dios antes? ¿Por qué no pagaste el precio de doblar tus rodillas antes? Entonces quizá, cuando enfrentaste la crisis o cuando te encontraste cara a cara con la crisis, a lo mejor lo único que tenías que hacer era darle una orden. Montaña, correte de este lugar. Y seguir avanzando. Pero nos pasamos la vida reaccionando a los problemas. Por eso nunca avanzamos. Por eso nunca crecemos. Por eso todo el tiempo estamos muchas veces derrotados. Porque claro, le otorgamos demasiado poder a los problemas. Es que tengo un problema, hermano. ¿Querés que te cuente yo lo mío? ¿Hacer un taller de cuente su problema? A ver quién gana. Tenemos que entender lo que estamos viviendo. Tenemos que entender lo que estamos viviendo. A veces hacemos un Dios de nuestro problema. En vez de declarar la presencia del Dios real, verdadero, sobre la dificultad, elevamos el problema. No, porque este problema, así y asá, Y sabes, a mí me da un cachetazo en lo personal cada vez que yo pretendo creer que tengo un problema, cuando escucho a otro que está al horno. Y yo me quejo por esto. A veces tenemos que aprender a ser más agradecidos. Hay que revisar el móvil de nuestras oraciones, hay que cambiar el foco. Porque la mayoría de las oraciones que hacemos están puestas en Señor, dame. Escuchá las oraciones, capaz que conoce a algún vecino tuyo que ore de esta manera. Señor, dame. Señor, ayúdame. Señor, bendecime. Señor, salvame. Señor, prosperame. Y más. Y Dios ya sabe que quiere prosperarte, que necesita prosperarte, y Dios ya sabe que hay dificultades, ya Dios lo sabe. Pero Dios está esperando que, conforme a la madurez espiritual que hayamos ido adquiriendo, dejemos de orar por nuestros problemas y declaremos la palabra. Hay problemas, Señor, pero bueno, vos te vas a encargar, yo me encargo de lo tuyo. Gracias por el amén. Porque estamos acostumbrados a orar por problemas, por eso no decimos amén. Porque estamos acostumbrados a reaccionar a los problemas. Ahora, vuelvo a repetirte esto, la oración no fue enseñada
para notificar a Dios de nuestras necesidades, sino para aprender a descansar y confiar en sus promesas. Entonces, cuando vos orás, lo que estás haciendo es: Señor, yo te vengo a bendecir. Sí, tengo problemas, pero no me importa. Te vengo a adorar, te vengo a exaltar, te vengo a dar la gloria, te vengo a dar la honra. Señor, vengo a declarar mucho que te amo. Dejo el problema a un costado, ya no importa el problema, Señor. Si lo resolvés, gloria a Dios, y si no, también gloria a Dios. ¿Y sabes qué hace Dios porque te ama? Mientras vos lo adorás y lo buscás, empieza a orar acá, en tu problema. ¿Por qué? Porque nuestro foco no está puesto en el problema, está puesto en Él. ¿Sabes por qué Dios no ha resuelto mucho de nuestros problemas? Porque todo el tiempo el mismo disquito: Señor, tengo el problema, Señor, tengo el problema, Señor, tengo el problema, tengo el problema, tengo el problema, tengo el problema, tengo el problema. Y Dios dice: ya sé que tenés problema, pero alguna vez tenés que aprender a hablar y a caminar sobre la base de mi palabra. Hay un montón de promesas en la Biblia que nos garantizan que en Cristo somos más que vencedores. Entonces, ¿por qué todo el tiempo estamos recordándole a Dios nuestros problemas como si Dios estuviese desentendido de nuestra vida? ¿Por qué le otorgamos tanto poder a los problemas? ¿Qué tal si a partir de hoy cambia nuestra manera de orar y en lugar de decirle al Señor: Señor, ayúdame, bendecime, prosperame, cuidame, le decís: Señor, fortaleceme y ayúdame a estar firme en vos, para que cuando la tentación venga yo pueda resistir y luego de que todo haya terminado pueda disfrutar de haber vencido gracias a vos? Amén. Cambia el foco, cambia la situación. Ya no estoy mirando el problema como el gran dilema de toda mi vida. No, ahora lo miro a Él y digo: Señor, ayúdame a estar firme. Cuando venga la tentación, yo, una vez que haya vencido, pueda permanecer firme. Por eso Jesús le dice: muchachos, velen y oren para que cuando venga la tentación, ustedes puedan vencer. Porque el gran problema de estos es que no velaban ni oraban. ¿Sabes cuánto tiempo les había pedido Jesús que oraran con Él? 1 hora. Y viene Jesús y le dice: muchachos, ¿no pudieron velar conmigo 1 hora? ¿No pudieron estar despiertos 1 hora? Ahora, no me respondas, pero yo te pregunto a vos: ¿cuánto tiempo orás por día? Porque ahí está el secreto para la victoria. Acá Jesús acaba de revelar el secreto para su victoria, para nuestra victoria. Si no oramos, lo que estamos haciendo es poner en peligro toda nuestra vida, todo lo que hacemos, todo lo que somos. Si no oramos, lo más natural y lógico es que cuando venga la crisis, venga la prueba, nos derrote. Por eso Jesús les dice: velen y oren para que no entren en tentación. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Dice, el apóstol Pedro dice: sed sobrios y velad. Es decir, estén alertas, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién devorar? Velen, no se duerman, no se desenfoquen, no se distraigan, estén en oración, estén velando, estén despiertos, que sus sentidos estén alertas. ¿Por qué? Porque tenés un enemigo que está esperando que vos te adormezcas un poquito para dar el zarpazo. Tenemos que aprender a entender que esto no es un chiste. Porque el diablo está esperando que vos te adormezcas un poquito para destruirte. El diablo está esperando que vos te adormezcas, te descuides 1 milésima de segundo para venir y arrasar con todo lo que tenga que ver con tu vida. Por eso es importante ser sobrios y velar. Estar despiertos.
La vida espiritual no es un juego. Del otro lado tienes un enemigo que aunque no se ve es real y quiere robar, matar y destruirte. Por eso Jesús viene y te dice, velen, oren, estén despiertos, que sus sentidos se despierten por completo. La Biblia nos dice que Daniel en un momento determinado fue echado al foso de los leones por desobedecer un decreto del rey de Babilonia. Pero la Biblia también nos cuenta que ninguno de los leones que estaban en aquel foso se arrimó a Daniel con la intención de devorárselo. ¿Sabes por qué? Porque Daniel era un hombre que velaba y oraba. ¿Sabes cuántas veces dice la Biblia que Daniel oraba al día? 3 veces. ¿Y sabés lo que hacía Daniel? Proféticamente Daniel abría las ventanas en dirección a Jerusalén. 3 veces al día. 3 veces al día. Entonces cuando vinieron primero a meterlo al horno de fuego y después a la fosa de los leones, Daniel no dijo, ¡ay, me agarraron sin orar! No, porque él oraba 3 veces al día, proféticamente en dirección a Jerusalén. Abría las ventanas. Y cuando le pusieron un edicto de que no se podía orar a ningún otro Dios que no fuera el Dios babilónico, Daniel dijo, ustedes hagan lo que se les cante, pero yo voy a continuar haciendo lo que vengo haciendo. No es una provocación, es un estilo de vida que yo ya vengo trayendo año tras año. Y siguió orando. Abría las ventanas y oraba. Cuando vino la prueba, se mantuvo firme. Y Dios lo respaldó. Porque el tipo oraba. No oraba porque estaba en problemas. Oraba antes de que cualquier problema pudiese aparecer. Entonces cuando el problema venía, él ya estaba listo, estaba preparado para enfrentarlo y vencer. 3 veces al día oraba. Y a veces a nosotros nos cuesta orar 1 vez al día. Oramos por los alimentos, por las dudas. A ver si la verdulera de la esquina es medio brujita, ¿viste? ¿Quién sabe si no le metió algo? Señor, por las dudas, bendecita la papa, la batata, la cebolla. En nombre de Jesús, amén. Y de entrada. Pero no tenemos el hábito de orar 3 veces al día. Daniel sí. Daniel oraba. Daniel era un hombre de oración. Y él tenía claro, vinieron y le cambiaron el nombre. Y él dijo, no. Daniel significa Dios es mi juez. El único que a mí me va a juzgar es Dios. Ustedes no. Ustedes no. Para que no entres en tentación. En tercer lugar, acá viene lo tercero que quiero compartirte. Nadie vence sin oración. Nadie vence sin oración. Hay que orar. Es que a mí me cuesta chocolate por la noticia. Es que yo no sé qué decir, quédate ahí de rodillas, cantarle una canción a Dios, componerle un poema, recordar sus promesas. Pero se me va 5 minutos, quédate un rato más ahí. No puede ser que tengamos más tiempo para Netflix que para estar en la intimidad con Dios. No puede ser que tengamos más tiempo para otras cosas que para buscar a Dios. Esa es la razón por la cual muchas veces vivimos derrotados. No puede ser que tengamos tiempo para otras cosas y no para buscar a Dios. No puede ser. Sí puede ser, siempre y cuando quieras. Ahora después, atenete a las consecuencias. Porque del otro lado tenés un enemigo que está queriendo sacarte de ese ámbito de intimidad con Dios y te pone un montón de distracciones para que no ores. Pero nadie vence sin oración. Nadie. Daniel era un hombre lleno del Espíritu de Dios. No era un cristiano carnal. 3 veces al día oraba el tipo.
Y no por casualidad, Dios a Daniel es el libro conocido como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. No por nada, para entender Apocalipsis hay que estudiar Daniel, porque Daniel vio lo mismo que vio Juan miles de años después, porque era espiritual. Porque Dios no le revela cosas profundas a gente carnal, Dios le revela cosas profundas, misterios divinos a gente profunda y espiritual. Dios no está buscando en este tiempo gente superficial, carnal. Dios está buscando gente espiritual, profundamente espiritual, a quien pueda revelarle los secretos más profundos para estos días. Por eso Daniel vio lo mismo que vio Juan, es maravilloso. No se puede estudiar Daniel sin leer Apocalipsis, y no podés estudiar Apocalipsis si no lees Daniel. Vieron exactamente lo mismo. Había una diferencia abismal en el tiempo. Daniel tenía una vida de oración profunda. ¿Cómo es tu vida de oración en este tiempo? ¿Estás orando de verdad? ¿Es profundo tu nivel de oración? ¿Orás por tus propias cosas? ¿Cuánto tiempo te tomás para orar por los vecinos de tu cuadra? ¿Por tus compañeros de estudio y de trabajo? Entonces, cuando Daniel es llevado al foso de los leones, ninguno de ellos pudo tocarlo. Cuando es llevado al horno de fuego, el horno de fuego no pudo tocarlo. El fuego intenso, aunque lo aumentaron profundamente para tratar de deshacerse de Daniel. Dice la historia bíblica que había una cuarta persona metida ahí en medio. Esa cuarta persona era Dios mismo, Jesús, una teofanía, así se conoce en teología. Jesús mismo se metió ahí adentro y los libró de la muerte por causa del fuego. Viste que la palabra se cumple: cuando pases por el fuego yo estaré contigo. ¿Te das cuenta que Dios es fiel? Y Dios vio a Daniel y dijo: este es fiel, yo lo voy a cuidar a este. Lo necesito, tengo planes y propósitos con él. Pero además, el horno no pudo hacer nada en la vida de Daniel, ni los leones. ¿Sabes por qué? Porque en Daniel no había olor a carne. Había olor a espíritu. Cuando el diablo detecta carnalidad en nuestra vida, dice: acá tenemos para devorarnos. El diablo está buscando en este tiempo gente tibia espiritualmente para devorarlos. Está buscando gente carnal para devorarlos. Por eso te dije que cambió la estrategia. Antes, el diablo buscaba esclavizarte a través de Playboy. ¿Se entendió lo que dije? Entonces, claro, los ojos así inyectados en sangre, ¿por qué? Porque estaba consumiendo pornografía. Entonces, claro, había una adicción. El diablo cambió la estrategia. Ahora ya, aunque mantiene ese puestito de negocios por allá, ahora lo que más le interesa es gente carnal, gente que no ora, que no lee la Biblia, una iglesia apática, fría, indiferente, y dice: ya está, con esto me conformo, con esto me alcanza, porque lentamente te va introduciendo en un mundo de carnalidad. Y Jesús les dice: velen y oren para que no entren en tentación, porque la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y el diablo lo único que puede devorar es donde hay carne. Donde hay espíritu, el diablo dice: acá no puedo tocar. ¿Se está entendiendo? ¿Estoy siendo claro? Si los leones hubiesen detectado una pizca de carnalidad en la vida de Daniel, sin dudar lo hubiesen atacado y lo hubiesen devorado, lo hubiesen despedazado por completo. Porque los leones hubiesen visto carne, detectado: acá hay un cristiano carnal que va a la iglesia y no mueve un pie, pero va a los 15, a los 18
hace el trencito y el PPPP y la fiesta carnaval carioca y qué sé yo cuántas cosas más. Sed sobrios y velad. Estén alertas, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. A Daniel no le tenían que decir, hermano Daniel tiene que orar, por favor ore. Por favor, hermano, lea la palabra. Se la mandamos grabada para que usted la escuche, la vea, la lea. No le tenían que decir eso. No le tenían que decir, tiene que buscar a Dios, no. No. Porque el espíritu que había en Daniel era 10 veces mejor que el espíritu que había en los que estaban alrededor de él. La pasión que Daniel tenía por Dios lo motivaba a buscar a Dios. Él no esperó que haya un decreto, él oraba antes del decreto. Él oraba antes del decreto. A Daniel no había que tirarle las orejas para que ore. ¿Cómo fue tu semana de oración? No me respondas, pensá. Daniel no esperaba tener algún problema para orar. Oraba, pasaba tiempo a solas con Dios. Pasaba tiempo a solas con Dios. Por eso no tuvo miedo. El temor que muchas veces nos invade es producto de que no estamos habitando el abrigo del Altísimo, ni morando bajo la sombra del Omnipotente. Por eso hay miedos. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Eso es miedo, eso es temor. Por eso cuando vino la lucha, la prueba, la dificultad, él pudo vencer. Daniel. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Sin oración nadie puede vencer. Sin una vida de oración tu carne va a crecer cada vez más. Sin una vida de oración profunda, nuestra carnalidad va a crecer cada vez más. Por eso el mal carácter, por eso los conflictos permanentes, por eso las cosas no funcionan, porque hemos descuidado nuestra vida de oración. La Biblia dice, Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Lo que menos hace la iglesia es honrar esa palabra de Jesús. Mi casa será llamada casa de oración. Venimos a la iglesia y lo que menos hacemos es orar, porque tampoco oramos en el secreto. Porque no oramos. Entonces cualquier problema, cualquier situación, cualquier vientito que está dando vuelta por ahí nos tira al piso. Anotate esto por ahí si querés. Dime cuánto tiempo oras y te explicaré el porqué de tus reacciones. Decime cuánto tiempo estás orando y te voy a explicar por qué tus reacciones. ¿Por qué si orás todavía pareciera que hay cosas que te gobiernan, nos gobiernan? ¿Por qué realmente si oramos todavía la mentira tiene poder y autoridad sobre nuestra vida? ¿Por qué? ¿Por qué si realmente oramos la carne ejerce un dominio sobre nuestra vida? Porque a lo mejor nuestra vida de oración no es tan profunda como creemos que es. Y Jesús les dijo esto, muchachos, velen y oren para que no entren en tentación. Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y a veces creemos que 10 minutos de oración, 15 minutos de oración es un montón. Wow, ya oré. ¿No has podido velar conmigo 1 hora? ¿No has podido permanecer de rodillas o sentado como vos quieras que sea, que te parezca mejor? Lo importante no es la posición física, sino la posición y la actitud del corazón. Pero ¿no has podido orar 1 hora? ¿Velar 1 hora? ¿No has podido permanecer atento, despierto a lo que quiero enseñarte en este tiempo 1 hora? Pero ¿cómo tenés tanto tiempo para otras cosas? O sea, no me podés dedicar 1 hora. Te lo traduzco lo que dijo Jesús. No me podés dedicar 1 hora. Muchachos, no me pueden dedicar 1 hora, pero sí me pueden, o pueden dedicarle más de 1 hora a otras cosas. No pueden de verdad 1 hora orar.
La falta de oración hace que la carne tome espacio, aumente y termine gobernando nuestra vida. Alguien quizá pueda decirme, oh, nada que ver, yo oro todos los días. Mostrame, decime, contame por qué cosas orás. Y te voy a indicar la razón, el motivo del por qué te sentís como te sentís y vivís como vivís. Nunca lo veo a Jesús diciéndole al Padre, Padre, acordate de mandarme los peces y los panes, por favor, para el mediodía, porque yo también tengo hambre y necesito comer. Nunca lo veo a Jesús en esa. Y era hombre. Él confiaba en que la provisión de su Padre iba a estar. Nunca lo veo a Jesús orando por cosas secundarias. Siempre el motivo de oración de Jesús era que el reino de los cielos se establezca sobre la tierra. Esa era su máxima preocupación, esa era su máxima carga, ese era su máximo anhelo. Jesús no oraba por cosas secundarias y triviales, Él oraba para que lo eterno de Dios sea visto acá en la tierra. Y tenemos que aprender nosotros también a orar. Cuando vos te empieces a ocupar de verdad por las cosas de Dios, vas a ver cómo Dios se ocupa de las tuyas. En el momento en que empecemos a enfocarnos en Él va a empezar a liberar recursos de manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque hemos aprendido la lección. Buscá primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir como añadidura. Todo lo demás. No es a la inversa. Busco las añadiduras y después, si me queda tiempo, busco el reino. No. Pero el problema es que hemos cambiado, hemos puesto el foco de atención en los problemas. Y el diablo dice, sí, que siga ahí entretenido. Mientras no se despierte y cumpla el propósito de Dios, que siga ahí. Llama a 2 o 3 demonios y dice, aumenten la presión. Porque lo quiero entretenido ahí. No lo quiero entrenado para el propósito de Dios, lo quiero entretenido acá. Qué casualidad que la industria del entretenimiento ha crecido muchísimo en los últimos 20, 30 años. ¿No te gusta Netflix? Tenemos Amazon. Los libros de papel ya no te van, te los mandamos digital, Ya no te alcanza con Facebook y Twitter o X, te metemos TikTok. Es un tiempito atrás, un chico en Rawson, un chico de 12 años, por una de esas tantas estupideces que te venden en TikTok, se terminó ahorcando, se quitó la vida. ¿Viste cómo juega el diablo? ¿Viste cómo opera el diablo? ¿Están mal las redes sociales? No están mal. El problema es cuando eso te consume más tiempo que tu búsqueda de Dios. No está mal. ¿Vos querés seguir en TikTok? Dale. El problema es cuando TikTok se convierte en tu pastor. Te va a llevar a la muerte. Quizás no física, pero sí espiritual. La persona que ora está en absoluta paz porque sabe que Dios tiene el control de todas las cosas. Sabe que Dios tiene el control de todas las cosas, aun cuando haya dificultades y estas parecieran no solucionarse nunca. Seguí confiando y seguí permaneciendo. O sigue confiando y permanece creyendo, tiene esperanza contra esperanza. La esperanza contra esperanza te va a permitir mantenerte de pie cuando pareciera ser que nada sucede. Te va a seguir impulsando a creer. Jesús le dijo a los discípulos, velen y oren, para que no entren en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué te cuesta hacer lo que Dios te ha pedido? ¿Por qué te cuesta obedecer a Dios? ¿Por qué te cuesta ser fiel a Dios? La respuesta es simple, porque has descuidado tu vida de oración. No me digas, estoy orando y todavía no has podido responder a lo que Dios te está pidiendo. No me lo digas, porque eso es mentira. Y ahora te voy a demostrar un punto más por qué. No me digas que estás orando y buscando a Dios cuando todavía te cuesta obedecer a Dios. No me lo digas, por favor. Ahorrando una mentira. Porque lo primero que hace la oración es alinear tu corazón al corazón de Dios. Cuando oramos de verdad y no motivados por los problemas. Cualquier dificultad que anda dando vuelta por ahí es suficiente para derrotarnos.
Quien descuida su vida de oración es más vulnerable, es más susceptible a cualquier tipo de tentación que ande dando vueltas por ahí. Ahora tenemos que entender esto. Tu carne es débil. Decí conmigo, mi carne es débil. Entonces, si es débil, ¿por qué confías en ella? ¿Por qué descuidas tu vida de oración? Porque descuidar la vida de oración significa confiar en nuestra carne. Y si nuestra carne es débil, difícilmente tengamos buenos resultados. ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo? Tenemos que aprender. Jesús por algo les dijo a estos, sus discípulos, velen y oren. Velen y oren. Velen y oren. Permanezcan en oración, despiertos, alertas. No se duerman. Velar y orar. ¿Y cómo oro, Señor? Muero a mí mismo. Primero, muero a mí mismo. Matá mi carne, que la carne no tenga nada que ver con mi vida. Me rindo, quiero ser un sacrificio vivo. Fortaleceme en ti. Quiero vencer cuando venga la dificultad. Jesús dice para que no entren. Escuchad esto. La palabra entrar significa ir hacia adentro. Si Jesús, imagínate una puerta, dice no entren. Si yo entro, lo que viene después de la tentación, ¿qué es? El pecado. ¿Y qué produce el pecado? Muerte. Entonces Jesús dice velen y oren para que no entren en tentación. Porque entrar en tentación significa ir directamente hacia el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, trae a luz muerte. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos dice que Jesús fue tentado en todo. Así como vos sos tentado, Jesús fue tentado en todo. Él sabe lo que significa ser tentado. Ahora, todo lo relacionado a lo humano, las mismas tentaciones que enfrentamos vos y yo son las que Jesús debió enfrentar. La palabra griega para compadecerse significa sufrir junto con. Escuchá esto. No tenemos un sumo sacerdote, dice, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Esa palabra compadecerse significa sufrir junto con. Es decir, como Jesús conoce la furia que radica en la tentación, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado, Él sufre cuando nos ve siendo tentado. ¿Sabes por qué? Porque Él, a diferencia nuestra, nosotros tenemos una naturaleza inclinada a lo pecaminoso. Él no. Y Él sabe la furia que hay detrás de una tentación. La única manera en que la tentación es aliviada es cuando uno cede a la tentación. Entonces Jesús sufre, Él mira y dice, ¡ay! Padre, libralo de toda tentación, no lo dejes caer. Se pone en el rol de intercesor. Jesús no está haciendo la plancha en el cielo, está intercediendo por vos y por mí. Y cuando te ve siendo tentado, dice, Señor, Padre, permitime enviar resistencia para que no afloje, para que no ceda, para que no caiga. Oro por él, acordate que si falla en todo caso yo pagué por él. Jesús ve las luchas que enfrentamos, las tentaciones que vienen en nuestra vida y sufre porque sabe de la posibilidad que existe de que podamos caer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Él no. Él no. En Él no había una naturaleza que lo llevara a pecar. Pero también la Biblia dice que Él enfrentó cara a cara al diablo. Fíjate la tentación que enfrentó Jesús, cara a cara con el diablo. Nosotros no. A nosotros nos tienta nuestra carne o algún demonio menor por ahí, pero Jesús cara a cara fue tentado por el diablo. Mateo capítulo 4. Entonces Jesús sabe lo que significa
luchar contra el pecado. Jesús sabe lo que significa la tentación, por eso Él oraba y decía: Padre, te ruego, no te ruego que los quites del mundo, pero sí que los libres de todo mal. Y Él mismo dijo: oren al Padre y pídanle, no nos metas en tentación, aunque Dios no tienta a nadie. La palabra tentación ahí significa pruebas. No nos metas en pruebas. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Ahora, Jesús también nos invita, en medio de la tentación, a acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el momento de la dificultad. Estamos en pruebas, estamos en dificultades, estamos siendo tentados por algo, por alguien, y no corremos a Él. Y si no corremos a Él, menos vamos a correr a algún hermano a pedirle ayuda. Ahora, Hebreos dice que Jesús fue tentado en todo, pero fue sin pecado. Nunca se contaminó, nunca entró en la tentación. ¿Por qué? Por lo que te acabo de mencionar. Él era santo. Santo, su naturaleza era santa. Y en segundo lugar, nunca se dio a la tentación, porque conocía el poder destructivo que había en dicha tentación. Jesús no se dejó desenfocar. Nadie puede vencer sin oración. Nadie. Nadie puede vencer sin una vida profunda de oración. Lo que va a suceder es que la carne va a crecer y las posibilidades de caer o de entrar en tentación serán siempre mayores. Y lo último, número 4. Jesús dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo es la carne? Débil. Número 4, la tentación más grande. ¿Cuál es la tentación más grande que, según vos, crees que es? ¿Cuál crees que es la tentación más grande que enfrentó Jesús y que enfrentamos vos y yo? La tentación más grande no es la sexualidad distorsionada, no es la pornografía, no es la fornicación, no es el adulterio. La tentación más grande a la que vos y yo nos exponemos es a cambiar la voluntad de Dios por la voluntad nuestra. Esa fue la tentación más grande a la que Jesús se expuso. A veces nosotros creemos que, la tentación más grande que enfrentamos es la avaricia, la codicia, la mentira. Y en realidad, la tentación más grande a la que nos exponemos es a cambiar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nuestra vida, por la nuestra. Por eso fracasamos. Por eso Jesús se puso a orar: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si es posible, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando Jesús va a orar puntualmente en ese momento, es previo a la cruz. Él ya sabía que la cruz lo esperaba, pero se adelantó a orar. Adelantate a orar por el año que viene. No esperes que llegue el 31 de diciembre a las 12 menos 5 para decir: Señor, bendigo el 2025. Empezá a orar ahora. Bendigo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Que tu gracia, Señor, esté sobre cada día de mi vida. Que tu favor rodee cada día de mi vida, a mí y a los míos. Que tu gloria se manifieste sobre mi vida, Señor. Que el 2025 sea un año donde yo descubra el propósito tuyo para mi vida y que pueda operar en ese propósito. Dejo a un lado mis cuestiones egoístas, Señor. Quiero tu voluntad para mi vida. Esa es una oración que Dios dice amén. Dios dice amén. Cuando ve que alineamos nuestra vida a su voluntad, cuando ve que la voluntad del Padre para nosotros es más importante, Dios dice amén. Está entendiendo. La tentación de hacer tu voluntad y dejar a un costado la voluntad del Padre siempre va a estar. Escúchenme, no se me vayan todavía, no se me distraigan. La tentación de hacer las cosas según tu voluntad, según tu criterio, según tu pensamiento, siempre va a estar. Ahora, eso tiene que morir. Tenemos que aprender a decirle al Señor: Señor, yo muero a mi voluntad. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La persona que no ora es profundamente vulnerable a cualquier tentación.
Entra en tentación, y entrar en tentación significa pecar. Ahora, ¿qué es pecar? Es elegir libremente nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Cuando vos en algún área de tu vida elegís tu propia voluntad por encima de la voluntad de Dios, estás pecando. Es decir, entraste en tentación. Acá, los discípulos, antes de este momento, le habían dicho a Jesús: Jesús, si es necesario, nosotros vamos a morir por vos, Si es necesario, vamos a ir hasta el final con vos, y vamos a dar la vida con vos, y te vamos a ser fieles, y te vamos a hacer... ¿Y qué viene Jesús y dice? Velen y oren, muchachos, para que no entren en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Como se quedaron dormidos cuando vinieron a buscarlo a Jesús, ¿sabes qué pasó? Los que habían prometido fidelidad, los que habían prometido lealtad, los que habían dicho: Señor, vamos a dar la vida por vos, en el momento en que a Jesús lo vinieron a arrestar para llevarlo a la cruz, rajaron. Porque los tipos creían que era en su fuerza, en su capacidad. Nosotros vamos a poder. Uno cortó la oreja de uno. No, yo no lo conozco, dijo un tal Pedro. Pero ¿no era que habías prometido fidelidad? ¿No era que habías dicho que ibas a estar con él y si era necesario ibas a morir por él? No lo conozco. No lo conozco, pero Jesús te dijo: velá y orá. Pero Jesús te llevó con él al momento previo a ir a la cruz. ¿Cómo que no lo conoces? No, no lo conozco. Pero vos no habías dicho que ibas a estar firme en el Señor, amándolo, buscándolo, sirviéndolo, honrándolo. No, jamás dije eso. Claro, es que confiaste más en tu carne que en lo que Jesús te dijo. Velá y orá. Suena muy espiritual, ¿no es cierto? Esto de velar y orar. Claro que suena muy espiritual. Es que todo es espiritual. Todo es espiritual. Todo lo que vos hacés tiene un matiz espiritual, un condimento espiritual. Como vos manejás tus cosas, tus asuntos, tiene un condimento espiritual detrás. Como vos manejás tus cosas día a día, tiene el impulso espiritual o carnal detrás. Es simple. Por eso Jesús les advierte y le dice: muchachos, no se duerman. No se duerman. La persona que no ora, no es que no ora por falta de tiempo, es que la carne lo lleva de las narices de un lado a otro. No es que no sabe cómo orar, es que la carne le presenta otras opciones más seductoras a las que finalmente se entrega. ¿Por qué muchos cristianos terminan enredados en sus pasiones desordenadas? Simple, porque han descuidado su vida de oración. Porque si yo no leo mal, Jesús les dice a estos: velen y oren para que no entren en tentación. No es que de la noche a la mañana te empezó a atrapar algo que es incorrecto. El problema es que no estás orando. El problema es que no estás despierto espiritualmente. El problema es que le estás dedicando más tiempo a otras cosas que a las cosas espirituales. Por eso reaccionás como reaccionás. No es casualidad ni obra del diablo. El diablo está feliz y dice: que no ore. Cuando Jesús fue tentado en Mateo capítulo 4, pudo resistir y vencer, porque para ello previamente se había preparado durante 40 días y 40 noches en ayuno. No esperó que la tentación llegara. No esperó que el diablo fuera a tentarlo. Él se preparó antes. ¿Cómo te estás preparando vos para el año que viene? ¿De qué manera te estás preparando? ¿De qué manera estás administrando los recursos para la próxima temporada? ¿Estás honrando a Dios con tus recursos? ¿Estás haciendo lo que tenés que hacer? ¿O vas a esperar que empiece enero para empezar a ordenar? Ahora sí. Empiezo enero y empiezo a ordenar mi vida delante de Dios. No esperemos que Dios bendiga nuestra economía si nosotros no estamos honrando a Dios con nuestro dinero.
No esperes que Dios empiece a hacer lo que vos todavía no quisiste hacer. Tenemos que madurar en esto. Porque después nos preguntamos ¿por qué los problemas? Claro, es que vos alimentaste lo que no tenías que alimentar. Es que vos descuidaste lo que tenías que cuidar, no estuviste alerta. Por citarte un área de tu vida. Por citarte un área de tu vida. Jesús se preparó antes. Entonces cuando la tentación vino, venció a la tentación. Escrito está. Vete de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás. Y solo a Él servirás. Amén. El predicador inglés Charles Spurgeon dijo: Dios nunca tuvo un hijo sin tentación, pero sí tuvo un hijo sin pecado. Ese hijo es Jesús. Tenemos que velar y orar, y eso tiene y debe ser para nosotros como el respirar de cada día. No podemos vivir sin ello. Si la carne tiene lugar y preponderancia sobre nuestra vida, es porque simple y sencillamente hemos descuidado la oración, hemos dejado de permanecer alertas. Hoy necesitamos reflexionar todos juntos acerca de esto. No puede una iglesia crecer si no ora. Y vos sos iglesia y sos tan responsable como este servidor que está delante tuyo. Si vos no orás, si vos solamente te dedicás a orar por tus cosas, pero nunca orás por la iglesia, nunca orás por la madurez de la iglesia, por el crecimiento, por la evangelización y cuantas cosas más, entonces vos estás siendo indolente, negligente en tu tarea. Porque también es tu responsabilidad orar por todo esto. Termino con este versículo. Primera de Juan 2, 16 y 17 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabes por qué Jesús permanece para siempre? Porque hizo la voluntad del Padre. Porque cuando enfrentó la mayor tentación de su vida, que era hacer su voluntad o la de su Padre, Él dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa tiene que ser nuestra determinación en este tiempo. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.